En el episodio anterior comenzamos a estudiar el modernismo como filósofo, siguiendo el análisis que San Pío X desarrolló en la encíclica Pascendi Dominici Gregis. Ahí vimos que el punto de partida de todo el sistema modernista es una doctrina filosófica conocida como agnosticismo. Para comprender lo que está en juego, conviene recordar brevemente qué significa este término. El agnosticismo no consiste necesariamente en negar la existencia de Dios, más bien sostiene que la razón humana carece de la capacidad para conocerlo. Según esta posición, el conocimiento humano está limitado al ámbito de los fenómenos, es decir, aquellas realidades que pueden ser percibidas por los sentidos o estudiados mediante los métodos de las ciencias empíricas. Desde esa perspectiva, el hombre puede observar el mundo visible, analizar los procesos de la naturaleza y estudiar los acontecimientos de la historia, pero no puede atravesar esos límites para alcanzar una realidad trascendente. Dios, precisamente porque trasciende el mundo sensible, queda fuera del alcance del conocimiento racional. La inteligencia humana ya no puede elevarse desde las criaturas hasta su creador, ni puede demostrar racionalmente su existencia. Como explica San Pío X, una vez aceptado este principio, Dios deja de ser un objeto legítimo tanto para la filosofía como para la ciencia y la investigación histórica. Las consecuencias de esta afirmación son mucho más profundas de lo que podrían parecer a primera vista. Si la razón no puede conocer a Dios, entonces desaparece toda posibilidad de una teología natural, es decir, de aquel conocimiento racional de Dios que la tradición católica había defendido durante siglos. También pierden valor los llamados motivos de credibilidad, aquellos signos externos que muestran la razonabilidad de la fe, como los milagros, las profecías, el cumplimiento de las promesas mesiánicas y el testimonio histórico de la revelación. Finalmente, la propia revelación externa queda privada de fundamento racional, porque ya no existe una inteligencia capaz de reconocer con certeza que Dios ha hablado en la historia. Por eso vimos que el agnosticismo modernista no es simplemente una teoría sobre los límites del conocimiento, es el fundamento sobre el cual se edificará todo el sistema religioso posterior. San Pío X insiste en que esta doctrina construye la base filosófica del modernismo porque una vez que la razón ha sido excluida del conocimiento de Dios, resulta necesario reconstruir toda la religión sobre nuevos principios. Y es precisamente aquí donde surge una dificultad por el propio sistema modernista que debe resolver. Aunque se afirma que Dios no puede ser conocido por la razón, sigue existiendo un hecho que exige explicación. La religión está presente en la experiencia humana. A lo largo de la historia encontramos creencias religiosas en prácticamente todas las culturas y civilizaciones, desde los pueblos más antiguos hasta las sociedades contemporáneas. Los hombres han manifestado de una u otra manera una forma de búsqueda de lo sagrado, de la trascendencia y de una realidad superior a sí mismos. Incluso en contextos donde una religión concreta es rechazada, permanece con frecuencia un deseo profundo de significado último y de respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. Ante este hecho surge una pregunta inevitable. Si Dios no puede ser conocido racionalmente, ¿de dónde proviene la religión? Si la inteligencia humana es incapaz de alcanzar a Dios, ¿cómo se explica la existencia universal del fenómeno religioso? ¿Qué explica la fe de millones de personas? ¿Cuál es el origen de las creencias religiosas que encontramos en todas las épocas y culturas? Estas preguntas son decisivas porque ningún sistema filosófico puede limitarse únicamente a criticar o rechazar las explicaciones anteriores. Si pretende ser una visión completa de la realidad, también debe ofrecer una explicación alternativa. Y San Pío X nos señala que es precisamente en este punto donde aparece el segundo gran elemento del sistema modernista. Si el agnosticismo construye la parte negativa del modernismo, la inmanencia vital construye su parte positiva. El agnosticismo ha intentado demostrar dónde no puede encontrarse a Dios. La inmanencia vital intentará explicar dónde debe buscarse el origen de la religión. En otras palabras, después de cerrar el camino que conduce desde el mundo hacia Dios, el modernismo buscará una nueva fuente para la experiencia religiosa. El cambio se
que se produce aquí es de enorme importancia. Tradicionalmente la religión era entendida como una respuesta del hombre a una revelación objetiva proveniente de Dios. La iniciativa pertenecía a Dios que hablaba al hombre mediante hechos y palabras, y al hombre respondía mediante la fe. El modernismo invierte este esquema. La explicación de la religión ya no se buscará en una acción divina que viene desde fuera, sino en algo que surge desde el interior mismo del ser humano. El origen de la religión dejará de encontrarse en una revelación objetiva para encontrarse en la experiencia interior de la conciencia. Por esa razón, San Pío X considera que la doctrina de la inmanencia vital es incluso más importante que el propio agnosticismo. El agnosticismo destruye los fundamentos tradicionales de la fe, pero la inmanencia vital intenta ocupar el lugar que esos fundamentos han dejado vacío. No se limita a negar una explicación anterior, propone una explicación completamente nueva del origen de la religión, de la fe y de la experiencia religiosa. A partir de ese momento, el centro de gravedad deja de estar en Dios, que se revela al hombre, y pasa a estar en el hombre, que experimenta algo dentro de sí mismo. La religión comienza a interpretarse como un fenómeno interior de la conciencia humana. La fe deja de entenderse principalmente como adhesión a una verdad revelada y comienza a explicarse como una experiencia vital que brota desde las profundidades de la persona. Y es precisamente esta nueva explicación de la religión la que San Pío X analiza a continuación, bajo el nombre de inmanencia vital. Comprender esta doctrina es esencial porque construye el puente que une el agnosticismo con todas las demás conclusiones del sistema modernista. Una vez que entendemos cómo el modernismo explica el origen de la religión, podremos comprender también cómo explica la fe, la revelación, los dogmas, la autoridad de la Iglesia e incluso la persona misma de Jesucristo. Después de haber establecido el principio del agnosticismo, el sistema modernista se enfrenta a un problema que no puede evitar. Si la razón humana es incapaz de conocer a Dios, si la teología natural ha sido descartada y si la revelación externa ya no puede ser aceptada como fuente objetiva de conocimiento, todavía queda una realidad que exige explicación. La religión existe. A lo largo de toda la historia encontramos hombres y mujeres que oran, adoran, creen y organizan su vida en torno a convicciones religiosas. Incluso si el modernista rechaza las explicaciones tradicionales de la Iglesia, sigue necesitando responder una pregunta fundamental: ¿de dónde surge la religión? San Pío X señala que aquí aparece la segunda gran pieza del sistema modernista, aquello que ya hemos llamado la inmanencia vital. Esto lo podemos ver en Pachendi en el párrafo 7. La palabra inmanencia puede sonar técnica, pero la idea es relativamente sencilla. Algo es inmanente cuando permanece dentro de una realidad y encuentra ahí su explicación. Lo contrario sería la trascendencia, es decir, una realidad que existe por encima de nosotros y que puede actuar sobre nosotros desde fuera. La fe católica siempre ha afirmado la trascendencia de Dios. Dios es distinto de su creación, existe independientemente de ella y puede revelarse libremente al hombre. El modernista, en cambio, comienza a buscar el origen de la religión no fuera del hombre, sino dentro del hombre. La religión ya no es entendida principalmente como una respuesta a una iniciativa divina, pasa a ser considerada un fenómeno de la vida humana que debe explicarse a partir de la experiencia humana misma. Según la reconstrucción que presenta San Pío X, el modernista parte de la idea de que toda realidad vital tiene su origen en alguna necesidad interior. El hambre surge de una necesidad biológica, el deseo de conocimiento surge de una necesidad intelectual, la búsqueda de amistad responde a una necesidad social. De la misma manera, si la religión es una realidad viva presente en todas las criaturas, debe surgir de alguna necesidad profundamente arraigada en la naturaleza humana. Esa necesidad es lo que los modernistas llaman el sentimiento de lo divino.
Para comprender esta teoría es importante notar que los modernistas no están hablando de un razonamiento filosófico. No creen que el hombre llegue a Dios mediante argumentos. Tampoco sostiene que la religión nazca de una revelación objetiva recibida desde fuera. Más bien afirma que existe en las profundidades de la persona una inclinación oscura y difícil de describir hacia lo absoluto. Utilizando el lenguaje psicológico de finales del siglo XIX, sitúan esta inclinación en el subconsciente, es decir, en aquellas dimensiones de la vida interior del que operan por debajo de la conciencia explícita. Ahí existiría una necesidad latente de lo divino que normalmente permanece oculta, pero que en determinadas circunstancias emerge y se manifiesta en forma de experiencia religiosa. Según esta teoría, cuando esa necesidad interior despierta, produce un sentimiento particular. El individuo experimenta una atracción hacia lo trascendente, percibe una presencia misteriosa o siente una conexión con algo superior a sí mismo. Y aquí encontramos una de las afirmaciones más importantes de todo el sistema. Para el modernista, ese sentimiento no es simplemente una emoción religiosa, ese sentimiento es la fe misma. La fe deja de entenderse como un acto de la inteligencia que asiente a verdades reveladas por Dios y pasa a definirse principalmente como una experiencia interior. En otras palabras, la fe ya no consiste en creer algo porque Dios lo ha revelado. Consiste en sentir algo que surge desde las profundidades de la propia conciencia. San Pío X considera que este cambio altera radicalmente el concepto cristiano de la fe. La tradición católica siempre ha enseñado que la fe implica ciertamente la voluntad, la gracia y la dimensión afectiva del hombre, pero que también involucra esencialmente la inteligencia. El creyente acepta como verdaderas las verdades reveladas porque reconoce la autoridad de Dios que las revela. El modernismo desplaza el centro de gravedad desde la verdad hacia la experiencia, desde el conocimiento hacia el sentimiento y desde la revelación objetiva hacia la vivencia subjetiva. Lo que antes era considerado una respuesta del hombre a una verdad recibida se convierte ahora en una expresión de la vida interior del sujeto. Sin embargo, el sistema modernista no se detiene ahí. Si la fe nace de una experiencia interior, surge una nueva pregunta. ¿Qué relación existe entre esa experiencia y la revelación? Aquí es donde San Pío X identifica uno de los errores más profundos de la construcción modernista. El modernista no se limita a afirmar que la fe procede de un sentimiento religioso. Sostiene además que ese sentimiento constituye una revelación. La lógica es la siguiente. Si Dios no puede ser conocido mediante la razón y si la única forma de contacto con lo divino ocurre en la conciencia religiosa, entonces esa experiencia interior debe ser considerada el lugar donde Dios se manifiesta. La revelación ya no consiste en una palabra pronunciada por Dios en la historia ni una verdad comunicada desde fuera. Pasa a identificarse como la experiencia religiosa misma. Esta transformación tiene consecuencias enormes para la comprensión cristiana de la revelación. En la fe católica, la revelación es un acto libre de Dios por el cual Él se da a conocer mediante palabras y hechos realizados en la historia de la salvación. Dios hablaba a Abraham, llama a Moisés, inspira a los profetas y finalmente se revela de manera definitiva en Jesucristo. En el sistema modernista, por el contrario, la revelación se desplaza progresivamente desde la historia hacia la conciencia. Ya no es algo que viene de Dios al hombre desde fuera, es algo que emerge dentro del hombre como experiencia religiosa. San Pío X lleva este análisis todavía más lejos. Si el sentimiento religioso es el lugar donde el hombre encuentra a Dios, entonces Dios aparece simultáneamente como causa y como objeto de esa experiencia. Es decir, Dios sería aquello que produce el sentimiento y al mismo tiempo aquello que el sentimiento percibe. De ahí que el Papa afirma que, según la lógica modernista, Dios termina siendo a la vez el revelador y lo revelado. La revelación deja de ser vinculada principalmente al acontecimiento objetivos y pasa a entenderse como una experiencia interior inmediata. A partir de este punto aparece una consecuencia particularmente importante.
Si la revelación ocurre dentro de la conciencia religiosa, entonces la conciencia y la revelación comienzan a identificarse. Lo que la conciencia experimenta adquiere una autoridad religiosa extraordinaria. La experiencia interior del creyente se convierte progresivamente en el criterio fundamental para evaluar la verdad religiosa. Y cuando esto ocurre, toda la estructura de autoridad del cristianismo comienza a invertirse. Tradicionalmente la Iglesia enseña que la autoridad viene de Dios, pasa por Cristo, es confiada a los apóstoles y continúa en la Iglesia. El modernismo invierte este movimiento. La experiencia religiosa individual pasa a ocupar el lugar central, mientras que la doctrina, la disciplina y las instituciones eclesiales quedan subordinadas a ella. Por esa razón, San Pío X advierte que la consecuencia religiosa termina funcionando como una especie de autoridad suprema a la que incluso la Iglesia debe adaptarse. Hasta aquí podríamos pensar que no encontramos únicamente en el terreno de la filosofía o de la psicología religiosa. Sin embargo, San Pío X insiste en que las ideas tienen consecuencias concretas. Si la religión nace de un sentimiento interior y si la historia solo puede ocuparse de fenómenos humanos observables, entonces esta forma de pensar termina afectando inevitablemente la manera de interpretar la figura de Jesucristo. El historiador modernista parte del principio de que la historia no puede afirmar nada que pertenezca al orden sobrenatural. Como resultado, todo aquello en los evangelios parece manifestar la acción directa de Dios debe ser reinterpretado. Los milagros dejan de ser entendidos como acontecimientos históricos en los que Dios interviene realmente en el mundo. Las profecías comienzan a verse como interpretaciones posteriores elaboradas por la comunidad cristiana. La resurrección deja de considerarse un hecho objetivo ocurrido en la historia y pasa a entenderse como una expresión simbólica de la fe de los discípulos. Del mismo modo, la ascensión, la divinidad de Cristo y los elementos sobrenaturales son sometidos al mismo proceso de reinterpretación. San Pío X explica que, según este método, la fe habría transfigurado la figura histórica de Jesús. Los primeros creyentes, movidos por su experiencia religiosa, habían atribuido progresivamente a Cristo cualidades divinas que originalmente no formaban parte de su realidad histórica. La tarea del crítico consistiría entonces en eliminar esas capas de interpretación religiosa para reconstruir al supuesto Jesús puramente humano que se encontraría detrás de ellas. Esta consecuencia conduce naturalmente a otra. Si toda religión surge del mismo sentimiento religioso fundamental presente en el ser humano, entonces el cristianismo ya no puede reclamar un origen único y sobrenatural. Todas las religiones pasan a ser explicadas de la misma manera. Todas serían manifestaciones diversas de una misma necesidad interior de lo divino. La diferencia entre las religiones ya no consistiría en que unas son verdaderas y otras falsas, sino únicamente en que algunas expresarían de manera más desarrollada aquello que otras expresan de manera más rudimentaria. San Pío X ve aquí una amenaza directa al carácter sobrenatural del cristianismo, porque la fe deja de presentarse como una revelación única de Dios y pasa a ser una variante particularmente desarrollada de una experiencia humana universal. Finalmente, el Papa analiza una de las consecuencias más profundas de todo ese sistema, la comprensión de los dogmas. Una vez que la religión ha sido reducida a experiencia religiosa, surge la pregunta de qué función cumple la inteligencia. Según el modernista, la inteligencia no recibe una verdad objetiva revelada por Dios. Su tarea consiste simplemente en reflexionar sobre la experiencia religiosa y expresarla mediante conceptos y palabras. Los dogmas serían, por tanto, intentos humanos de formular aquello que el creyente experimenta interiormente. No serían verdades permanentes reveladas por Dios, sino expresiones simbólicas destinadas a describir experiencias religiosas concretas. Esta teoría conduce a una conclusión que San Pío X considera devastadora. Si los dogmas son expresiones de experiencias religiosas, entonces deben cambiar cuando cambian las experiencias religiosas.
Las fórmulas doctrinales dejan de poseer un significado permanente y pasan a ser instrumentos temporales que pueden modificarse según las necesidades espirituales de cada época. De aquí surge la famosa doctrina modernista de la evolución intrínseca del dogma. Lo que una generación creyó y expresa de una determinada manera podría ser reformulado por generaciones posteriores en términos completamente distintos. Para San Pío X, esta conclusión destruye la estabilidad doctrinal del cristianismo porque elimina la posibilidad de verdades reveladas permanentes y somete toda la doctrina a las fluctuaciones de la experiencia humana. Por eso el Papa considera que la inmanencia vital no es simplemente una teoría sobre el origen psicológico de la religión, es el principio que transforma progresivamente toda la estructura de la fe cristiana. La revelación deja de ser objetiva, la fe deja de ser adhesión a la verdad, la historia sagrada es reinterpretada, Cristo es reducido a un personaje puramente humano, los dogmas pierden su estabilidad y la conciencia individual termina ocupando el lugar que tradicionalmente pertenecía a la revelación divina. Por esa razón, San Pío X identifica la inmanencia vital como uno de los pilares fundamentales sobre lo que se sostiene todo el sistema modernista. Después de analizar la doctrina de la inmanencia vital en Pacendi, resulta mucho más fácil comprender por qué San Pío X publicó también el decreto Lamentabili Sane Exitu. Mientras que Pacendi expone la estructura interna del sistema modernista y explica sus principios filosóficos, Lamentabili identifica y condena una serie de proposiciones concretas que nacen precisamente de esos mismos principios. Podríamos decir que Pacendi nos muestra la raíz del árbol, mientras que Lamentabili nos muestra sus frutos. Uno de los primeros errores condenados aparece en las proposiciones 20 y 21. En ellas se rechaza explícitamente la idea de que la revelación no sería otra cosa que la conciencia que el hombre adquiere de su relación con Dios. A primera vista, esta afirmación podría parecer compatible con el lenguaje religioso tradicional. Después de todo, es cierto que la fe implica una relación personal con Dios y que la vida espiritual transforma profundamente la conciencia del creyente. Sin embargo, el problema aparece cuando esa experiencia interior deja de ser una respuesta a una revelación objetiva y pasa a convertirse en la fuente misma de la revelación. Eso es precisamente lo que había enseñado la inmanencia vital. Recordemos la lógica del sistema. Si la razón no puede conocer a Dios, si la revelación externa ya no puede ser reconocida racionalmente, y si los signos objetivos de credibilidad han sido eliminados, entonces el origen de la religión debe buscarse dentro del hombre. La experiencia religiosa deja de ser una respuesta a una verdad revelada por Dios y pasa a convertirse en el punto de partida de toda religión. En consecuencia, la revelación ya no es entendida como algo que desciende desde Dios hacia el hombre mediante palabras y hechos históricos. Se transforma en la toma de conciencia que el hombre tiene de una experiencia interior de lo divino. La Iglesia condena esta idea porque altera radicalmente la naturaleza misma de la revelación. Según nuestra fe católica afirma que Dios es quien toma la iniciativa. Es Dios quien habla, quien se manifiesta y quien comunica verdades que superan las capacidades naturales de la razón humana. La revelación es un acto divino dirigido al hombre. En el sistema modernista, por el contrario, el movimiento se invierte. El punto de partida ya no es Dios quien habla, sino el hombre que experimenta. Lo que antes era recibido desde arriba pasa ahora a surgir desde dentro. Esta transformación conduce inmediatamente a un segundo error condenado por Lamentabili, la idea que la revelación no quedó completa con los apóstoles. La proposición 21 rechaza expresamente esta afirmación. La razón de esta condena resulta evidente cuando se comprende la lógica de la inmanencia vital. Si la revelación consiste fundamentalmente en una experiencia religiosa interior, entonces no existe una razón clara para limitarla a un momento determinado de la historia. Cada generación podría desarrollar nuevas experiencias religiosas. Cada época podría alcanzar una comprensión más profunda de lo divino. La revelación se convertiría en un proceso continuo y abierto, sin una conclusión definitiva.
que quiere decir que lo que era verdad ayer no es necesariamente verdad hoy. La enseñanza católica es muy diferente. La Iglesia sostiene que la revelación pública fue confiada plenamente a Cristo y a los apóstoles y que concluyó con la muerte del último apóstol. Eso no significa que la Iglesia comprende instantáneamente todas las riquezas contenidas en la revelación. Existe ciertamente un crecimiento en la comprensión de la fe. Sin embargo, ese desarrollo consiste en profundizar y explicar más claramente lo que ya ha sido revelado. No es recibir nuevas revelaciones públicas que modifiquen o completen el depósito de la fe. La diferencia es fundamental. El desarrollo auténtico explica una verdad ya existente. La teoría modernista tiende a producir nuevas verdades a partir de nuevas experiencias religiosas. Una consecuencia todavía más profunda aparece en la Proposición 22, donde Lamentabili condena la afirmación de que los dogmas no son verdades reveladas por Dios, sino interpretaciones elaboradas por la mente humana para explicar ciertos hechos religiosos. Aquí encontramos una aplicación directa de lo que vivimos en Pachendi acerca del origen de los dogmas. Según la explicación modernista, la experiencia religiosa aparece primero en la conciencia. Después interviene la inteligencia para intentar expresar esa experiencia mediante conceptos, fórmulas y proposiciones. Los dogmas serían precisamente el resultado de ese proceso. No serían verdades objetivas reveladas por Dios y transmitidas por la Iglesia. Serían formulaciones humanas destinadas a describir experiencias interiores que, por naturaleza, siempre serían más profundas que cualquier definición doctrinal. Si se acepta esta teoría, el significado tradicional del dogma cambia completamente. El dogma deja de ser una verdad que obliga al asentamiento del creyente porque proviene de Dios. Se convierte en una expresión provisional de una experiencia religiosa determinada. Y si las experiencias cambian, los dogmas también podrían cambiar. Por eso San Pío X veía en esta doctrina una amenaza directa a la estabilidad de la fe católica. La cuestión era simplemente académica. Lo que estaba en juego era la posibilidad misma de que existieran verdades reveladas permanentes e inmutables. Las proposiciones 9 al 19 de Lamentabili muestran cómo esta misma lógica afecta también a la interpretación de la Sagrada Escritura. Una vez que la revelación es reducida a experiencia religiosa, los libros inspirados dejan de ser considerados testimonios confiables de una intervención divina en la historia. Comienzan a ser tratados principalmente como documentos humanos que reflejan la evolución de la conciencia religiosa de una comunidad. Por esa razón el decreto condena una serie de afirmaciones que hoy resultan familiares en muchos ambientes académicos. Algunas de esas proposiciones sostienen que Dios no es verdaderamente el autor de la Escritura. Otra afirmación que la inspiración bíblica no garantiza la ausencia del error. Otras presentan los evangelios como construcciones progresivas elaboradas por las comunidades cristianas posteriores. Según estas teorías, los evangelistas habrían modificado libremente las tradiciones recibidas, reorganizando acontecimientos, añadido elementos legendarios o exagerado ciertos episodios para expresar mejor la fe de la Iglesia naciente. De manera particular, varias proposiciones condenadas cuestionan el carácter histórico de los milagros y de los relatos evangélicos. Se llega incluso a afirmar que algunos episodios fueron elaborados posteriormente para resaltar la importancia de Cristo o para transmitir enseñanzas espirituales más eficaces. En este esquema, los evangelios dejan de ser principalmente testimonios históricos sobre lo que Cristo hizo y enseñó, se convierten en expresiones de la experiencia religiosa de la comunidad cristiana. Resulta importante observar que esas afirmaciones comparten una misma estructura intelectual. En cada caso, la autoridad ya no procede de la revelación objetiva recibida desde Dios. La autoridad procede de la experiencia religiosa humana. La historia, la escritura, la doctrina y los dogmas son reinterpretados como expresiones cambiantes de una conciencia religiosa en evolución.
Por eso detrás de todas las proposiciones condenadas por Lamentabili encontramos una misma raíz filosófica. La dirección fundamental de la religión ha sido invertida. Tradicionalmente la fe cristiana entiende la religión como un movimiento que comienza en Dios y llega al hombre. Dios revela, el hombre recibe. Dios habla, el hombre responde. Dios comunica la verdad y el hombre la cree. La inmanencia vital propone exactamente el movimiento contrario. La religión ya no desciende de Dios hacia el hombre, surge desde el hombre hacia Dios. La decisión ya no es una revelación objetiva que viene desde fuera, sino una expresión religiosa que brota desde dentro, y precisamente por eso San Pío X identifica la inmanencia vital como uno de los núcleos más profundos y peligrosos de todo el sistema modernista. Una vez aceptado este principio, las demás transformaciones de la doctrina cristiana aparecen como consecuencias casi inevitables.